conozco por el olor.
Vamos con esta jornada número 6 del campeonato. Todo listo, preparado. Jugadores. Buenas, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Huelva, bienvenidos a la sexta jornada de esta primera división masculina de fútbol playa desde las pistas de la calle Jabugo. Tenemos una mañana de fútbol playa verdaderamente interesante con este primer partido que contamos a través del YouTube de las redes sociales de la Federación Española de Fútbol. El primer partido y lo tienen programado para esta hora, 8 de la mañana, entre el Mentidero de Cádiz Club Deportivo y Gestión y Calor Córdoba, los dos equipos andaluces que, como ven, ya se saludan sobre el terreno arenoso de esta sexta jornada desde Huelva, donde se está disputando, bueno, pues este campeonato de la máxima categoría de fútbol masculino, con el Mentidero vestido completamente de naranja. Ahí tienen la camiseta característica del conjunto gaditano, quinto el cuadro gaditano, el Córdoba que está octavo en la clasificación después de los 5 primeros partidos. Viene el cuadro gaditano después de, en el día de ayer, perder su partido ante Marbella y en esta jornada en Huelva golear, eso sí, al también gaditano cuadro de Victoria por 13-4 el pasado viernes. Por su parte, el cuadro cordobés, que en el día de ayer fue capaz de empatar a 3 ante Huelva y que en la primera jornada de estos 3 partidos que se han jugado en tierras onubenses perdió 4-7 ante Rosesplat. Ya con todo preparado, con 5 partidos para la mañana del día de hoy, con el calor que va a apretar a medida que pasen las horas, pero con una buena temperatura para esta mañana. Mentidero Cádiz con Fofi, con la convocatoria de Pablo Gómez, el capitán, con Aitor Monfort, con Pelu, con Joselito, con Álvaro Otero, con Alex Rodríguez, con Poti, con Goma, con Pablo Gatica, con Miguel Gatica, además de Juan Fernando Osa y con Sergi Cortés. En la mañana del día de hoy, ahí tienen el sorteo entre capitanes y también con los protagonistas por parte de Gestión y Calor. Ven a José María Espósito con el dorsal número 10 como capitán del cuadro de Celso Rodríguez, con Fabricio, con David Rojo, con Adrián Montero, con Jairo Vera, con Jairo Ribeiro, que ha marcado ya 7 goles esta temporada, con Ruther Smith, el argentino, también con Cipoleta, compatriota argentino, con el dorsal número 5, además de Gullón, con Borja Villa y con Alan Rodas, el portero paraguayo del cuadro de César Rodríguez. Tenemos una mañana cargada de partidos, además de con este que va a comenzar, también con el resto de choques que vamos a disputar en esta sexta jornada entre Playas de San Javier y el Fútbol Playa Marbella, con el Empie y Victoria Beach, con Roses Playa y el conjunto de Huelva, y con Atlético Torroseño y el Fran Mejías, que van a cerrar la jornada de la mañana de este domingo, la sexta, en el Campeonato Nacional de Primera División masculina, y que contamos a través de las redes sociales de la Federación Española de Fútbol y del YouTube del Fútbol Playa Nacional. Va a poner en juego el cuadro del Mentidero Cádiz Club Deportivo, el conjunto de Alejandro del Amor. Ahí tienen esa pelota con el terreno arenoso apenas removido en este inicio de jornada. Van a dar las 8 de la mañana el colegiado del partido, que espera unos segundos, pero esto que se va a poner en marcha, lo que hay por parte de todos, y Mentidero que va a arrancar a jugar con ese primer balón a través del costado derecho. Van a reclamar esa primera mano, dice en cualquier caso el equipo arbitral que la pelota puede seguir en movimiento. El equipo arbitral que dirige José Alberto Pardeiro Puente. Este primer choque de la mañana del domingo, con el ataque ya a través de banda zurda por parte de Mentidero. Ahí tienen a Joselito,
con 3 goles en lo que va de campeonato para poner esa primera pelota en juego, consumiendo los primeros segundos de partido. El toque intentando buscar al área, la caída al suelo, vuelve a reclamar el cuadro de Alejandro del Amor. Y en cualquier caso, la pelota que la va a jugar Córdoba, intentaba bajarla. En este caso, Fabricio, aquí en la banda de banquillos, de donde va a sacar precisamente Joselito para poner ese balón ya desde muy atrás con Fofi, que va a devolver arriba esa pelota, se va a marchar por encima de la cinta. Lateral de los banquillos de Alejandro del Amor, el técnico de Mentidero, y de Celso Rodríguez, el entrenador por parte de Gestión y Calor Córdoba, que va a intentar ese ataque, la primera chilena, esa primera acrobacia de la mañana, no llegó a contactar. En cualquier caso, Jairo Ribeiro, lo dicho, con 7 goles en la mañana, mejor dicho, en la jornada de este fin de semana, tocando la pelota muy arriba, intentando salvar ese balón. En cualquier caso, se terminó perdiendo. Goma que hizo por retener ese balón dentro del terreno arenoso de las pistas de la calle Jabugo, desde Huelva, a la 6ª jornada de esta Primera División Nacional masculina de fútbol playa. Con la posesión de balón para el conjunto cordobés. Buscándose esférico arriba. Intentó encimar el futbolista de Mentidero, que va a recuperar esa pelota a través del costado. Jugando ahí por defender, en este caso David Rojo, ese balón que va a salir por la línea lateral y va a ser el dorsal número 19 del conjunto cordobés quien ponga de nuevo esa pelota en juego. Tocando desde muy atrás, ahí la caída por parte de Cipoleta. Y el toque del cuadro cordobés, rompiendo ese ataque Hitor Monfort. Va a ser de nuevo Córdoba. Y en toque desde muy atrás con ese esférico a través de el costado derecho. De nuevo con Cipoleta, intentando encontrar arriba a Fabricio. Buscando esa acción personal. Se intentaba dar la vuelta en cualquier caso. La pelota que va a ser de nuevo para el protagonista, el dorsal número 17 por parte de Córdoba. Poniéndose balón con pierna derecha al brasileño. Salió por el otro lateral ante la portería de Alfonso Cortés. El guardameta Fofi. Primer saque de esquina. Poniéndose servicio Fabricio. De nuevo intentando luchar y Mentidero, que ponía esa pelota muy arriba. En cualquier caso, el brasileño de cabeza que tocó de nuevo con su propio portero. Alan Rivas. Sacando el balón desde atrás, intentando levantar con pierna izquierda. Cuidado ese balón. Va a venir Mentidero. El lanzamiento. De nuevo las manos del guardameta paraguayo. Ese error ahí en la salida del balón, que finalmente intentó Joselito. Y viene de nuevo el guardameta. Una más. La presión arriba por parte de Mentidero, que va a intentar robar de nuevo esa pelota. Córdoba jugándose balón desde muy atrás. La presión arriba, esta vez por parte de Hitor Monfort. La llegada desde lejos para intentar ganar esa pelota por parte del conjunto cordobés de segundas. Intentando meter ese esférico. El lanzamiento por parte de Fabricio. La parada abajo por parte de Alfonso Cortés. Fofi, que se hizo con esa pelota. Bueno, pues momentos de apuro, tanto para unos como para otros. Con el protagonismo para Alan Rojas. Y con Mentidero de nuevo intentando atacar esa pelota. Buenísima la acción por parte de Pablito Gómez. En la acción defensiva del conjunto de Córdoba. Toca el esférico ya desde muy atrás. El lanzamiento que se marcha de Álvaro Otero. A la derecha de la meta. Ahí tiene la acción repetida de Fabricio. Ese lanzamiento cruzado que atrapó abajo el guardameta Alfonso Cortés. Una más de Alan con pierna zurda, el paraguayo tocando esa pelota muy arriba, intentando ganar este balón, apurando al cinta también el córner. El balón que va a ser desde el córner, el segundo para el Córdoba. Las quejas en Mentidero, tocando ese balón. El intento de poner ese esférico muy arriba se terminó perdiendo por parte de el argentino Axel Ruther-Smith. Y la arena que hace de las suyas también en la mañana de este domingo, buscando el Ecuador de este primer tercio de partido, de momento sin goles entre Mentidero y el cuadro cordobés.
Los gaditanos con 9 puntos en quinta posición en el inicio de jornada octavo. El cuadro de Gestión y Calor Córdoba. Nombrábamos a Jairo Ribeiro, uno de los máximos goleadores en lo que va de competición, únicamente superado por Akaguma, el futbolista japonés de Fútbol Playa Huelva, y también por Zuli Batis, el internacional español. Cuidado esa pelota, el intento, tocando ahí muy arriba finalmente Alan Rodas, atrapando ese balón y esférico en juego de nuevo. Esta vez para Córdoba con Adrián Montero, el futbolista portugués, con un gol en lo que va de temporada y va a estar en cualquier caso. Montero quien ponga de nuevo esa pelota en juego, que va a atrapar sin ningún tipo de problemas el guardameta de Mentidero. El conjunto de Alejandro del Amor se apoya ahí en el guardameta Álvaro Otero, que le hizo 5 goles antes de ayer en la victoria del cuadro que viste de naranja ante también los gaditanos de Victoria. Bueno, pues el primero del día. Ahí está el lamento por parte de Fofi, pero el lanzamiento desde lejos de Borja Villaverde, que se apunta a ese primer tanto del partido y también es el primer tanto para él de la temporada. El lanzamiento lejano que encontró las redes, ahí lo ven, se le coló por debajo a Fofi y tenemos por delante al cuadro cordobés gracias a este tanto de Borja Villaverde. Por delante en el marcador, primer tanto de la mañana. La respuesta ahora por parte del conjunto que viste de naranja a través del costado derecho, intentando poner ese balón muy arriba, se va a perder por encima de Alan y le apuntamos a Borja Villaverde ese primer tanto del partido. La presión arriba de Mentidero, marca de la casa en este inicio de choque. Ahí está la acrobacia en forma de chilena por parte de Córdoba y Mentidero que lo va a intentar. El toque ahí, la chilena de nuevo y atrapó en este caso a Alan. Van a venir muchos cambios tanto en uno como en otro equipo y ese intento arriba que se va a perder por encima de la meta de Alfonso Cortés. Con el gol de Córdoba, el gol de Borja Villaverde, Mentidero intentando reaccionar. Ahí está esa pelota muy arriba. El futbolista de Mentidero que se fue al suelo, Fabricio tocando el esférico muy arriba, intentando ganar ese balón con pierna derecha. Se va a perder muy arriba. Finalmente ese balón, ese lanzamiento del 17, el futbolista brasileño. Mentidero jugando esa pelota de nuevo ya desde posiciones defensivas. Desde muy atrás, arañando. Córdoba segundos a esta primera parte. Un primer tercio al que le quedan apenas 4 minutos de partido. Mentidero con Joselito ofreciéndose. El balón que va a ser para Córdoba. Finalmente la presión arriba con intensidad por parte del conjunto gaditano. El tiempo que separa. Y está el goleador cordobés tendido en el terreno de juego. La acción repetida con Villa intentando ganar ese balón. Y con el dorsal número 3 por parte del cuadro cordobés. Ya va entendido. Después de llevarse ese golpe. En este inicio de jornada, 0-1. Gestión y Calor Córdoba por delante. El conjunto de Celso Rodríguez, que estaría camino de esta primera victoria en Huelva después del empate a 3 en el día de ayer ante el conjunto local, los onubenses, y también tras la derrota
de la primera jornada. El fin de semana, el pasado viernes 4-7, ante el conjunto gironí de Roses Playa. Borja Villaverde que se recupera. Villa que va a abandonar el terreno de juego a la entrada, como ven. El ok del colegiado. También de Rubén González. Gullón al terreno de juego y va a poner el juego. La pelota en juego Miguel Gatica, que juega con su propio portero. Ahí está Fofi tocando ese balón muy arriba. Bueno el movimiento por parte de Mentidero. El intento con pierna derecha que va a acabar en el lateral de la red. Era buena la intención por parte de Ezequiel Cortés. Y Seki que con un buen movimiento envió ese balón al lateral de la red de la meta de Alan Rodas. 0-1 el conjunto de Celso Rodríguez por delante. Precisamente el técnico del conjunto cordobés dando indicaciones al portero uruguayo a poner la pelota en juego. Mentidero a través del costado derecho se ofrece en este caso arriba Seki. El balón para Joselito intentando encarar con pierna izquierda, poniendo la pelota muy arriba, se va a perder por encima de meta de el cuadro cordobés. Y va a ser Alan de nuevo quien ponga la pelota en juego. Tocó Fabricio. Y ahora sí ataca el conjunto cordobés, intentando ganar ese balón. El toque a través del costado derecho. Aquí viene Mentidero. La pelota muy arriba también. Zurda. Joselito. De nuevo creando peligro el internacional español. Ese balón que se marchó a la derecha de la meta de el futbolista paraguayo. Alan que va a poner esa pelota muy arriba, de portería a portería. Atrapa en este caso Fofi. De nuevo el esférico tocando Mentidero. La caída al suelo. Protestan los futbolistas del conjunto gaditano ante la progresión de Alejandro Goma. Y en principio va a recuperar la verticalidad el dorsal número 16 de Mentidero Cádiz. Dos minutos para el final del primer tercio de partido, con ese intento ahora lejano que vemos a ras para el conjunto cordobés, ganando 0-1, tocando Mentidero, defendiendo ahora el cuadro de Celso Rodríguez. Esa pelota que va a llegar de nuevo al guardameta, se lanza al suelo Alan Rodas y el esfrico que lo va a poner en juego. Ahí está muy arriba con Jairo Ribeiro intentando tomar protagonismo. En cualquier caso, ese balón que se terminó perdiendo. Y va a ser esférico de nuevo para Mentidero. Con Gatica jugando con su portero. Ahí está Fofi poniendo la pelota muy arriba. Salió Alan de su propia portería. Y se hizo con el control del esférico en este inicio de choque. Ahí está el paraguayo poniendo la pelota muy arriba para Fabricio con pierna derecha. El intento, la parada abajo. La parada de Alfonso Cortés. Ese balón que se terminó marchando por la línea de fondo. Es el tercer córner para Córdoba. Y vamos a tener el cuarto. Segundo consecutivo. Aquí ven ese balón de Fabricio con pierna derecha y la parada abajo de Fofi. El saque de esquina. Poniendo la pelota. Se va a perder de nuevo contacto el brasileño con esa pelota. Y va a ser Mentidero en este último tramo del primer tercio de choque. Con Miguel Gatica intentando jugar muy arriba esa pelota que va a quedar ahí. El intento de Álvaro Otero. Y los últimos segundos para Córdoba tocando arriba. La salida del guardameta de Fofi. Ahí está el lanzamiento de Goma, que rebotó en la arena. Y el lanzamiento de nuevo por parte del guardameta paraguayo. Como escuchan a través del micrófono de ambiente. Últimos 10 segundos el intento a través de la acrobacia. El balón que se va a perder más allá de la cinta en cualquier caso. Llegamos al final del primer tercio de partido con un único gol. El que Borja Villaverde ha anotado para minuto 90 Córdoba. Estamos por tanto 0-1. Con victoria de momento para el cuadro de Celso Rodríguez. Llegamos al final de este primer tercio de partido.
desde Huelva, desde las pistas de la calle Jabugo. Ya seguimos con este Gestión y Calor Córdoba 1, Mentidero de Cádiz 0. Protagonistas al terreno de juego. Ahí ven la espera de los jugadores de Mentidero para ganar el terreno arenoso de las pistas de la calle Jabugo en esta mañana de domingo, sexta jornada en la primera división masculina fútbol playa, limpiando la superficie. Los jugadores de Córdoba que van a poner la pelota en juego y que están ganando. Estarían ganando los 3 puntos. De momento están ganando el partido. El intento desde lejos. Atrapa abajo el guardameta del conjunto gaditano que pone la pelota en juego. Ahí está Fofi en este segundo tercio de choque con el 0-1 en el marcador. Tocando esa pelota muy arriba. Se terminó perdiendo. Las expresiones en la grada y en los banquillos tras perder esa pelota en ataque. El cuadro gaditano por detrás. 0-1 en el marcador. Tendremos toda la mañana de este domingo con fútbol playa. Está programado para aproximadamente dentro de una hora, 9:15 de la mañana, el choque entre el Playa de San Javier y el cuadro de Marbella, que es el líder tras 5 jornadas de la categoría con 13 puntos. 1 por debajo está en pie Málaga, 3 por debajo está el Atlético Torroseño. Los conjuntos malagueños en esta quinta jornada de la Primera División Nacional de Fútbol Playa, ocupando los 3 primeros puestos de la categoría. De momento, otros 2 andaluces, Mentidero y Gestión y Calor Córdoba, que nos están dejando un único gol. Ya con el segundo tercio, consumiendo su segundo minuto. Esa presión arriba, a través de ese costado, hizo perder la pelota en cualquier caso. Saca Álvaro Otero. 5 goles para él en este fin de semana, poniendo la pelota muy arriba. Sí. Balón que se terminó perdiendo en cualquier caso. El esfrico será de nuevo para el cuadro gaditano, que intentaba tocar esa pelota. El balón que en cualquier caso se marchó por la línea de fondo, con la presencia en el terreno de juego de Abraham Cintado.
Toca de nuevo Gatica intentando ganar ahí esa jugada. Va a ser balón en cualquier caso para el equipo de Celso Rodríguez. Por delante 0-1 en el marcador. La aparición de Jairo Vera en el terreno de juego, poniendo esa pelota al guardameta de Córdoba. Toca a través del costado de la defensa del conjunto gaditano. Y ha habido un golpe ahí que se escuchó de forma muy clara. En cualquier caso, buenísimo ahora el movimiento por parte de Gullón. La recuperación del futbolista en ataque de Córdoba y esa pelota que bajo palos. Ahí tienen al dorsal número 17, al brasileño Fabri Barbosa, que ha evitado en esta acción ese lanzamiento, el toque del dorsal número 17 y el saludo, porque se podía haber colado perfectamente ese balón entre Fofi y el propio Fabricio. La conversación que se escuchaba perfectamente a través de los micrófonos de ambiente, de las cámaras en este estadio, en estas pistas de la calle Jabugo en Huelva. Esa conversación ahí entre Alejandro del Amor y el colegiado del partido y la entrada de varios efectivos, tanto por parte de Córdoba como por parte también del conjunto gaditano, que va a tocar ese balón ya desde muy atrás. En el costado izquierdo, intentando percutir el cuadro de Cádiz. La defensa arriba por parte de Jairo Ribeiro. La progresión. Ahí está de Álvaro Botero. Ha sido buena la acción, se lo reconocían desde el banquillo al futbolista del conjunto cordobés. Esa pelota arriba se va a complicar. Parecía que se envenenaba en un primer momento. Salió por encima de la meta de Fofi, que pone la pelota en juego ya. Lo hace para Joselito. Encarando ahí la salida desde muy atrás por parte de Cipoleta. Toca el esférico Fofi en el costado izquierdo. La presión arriba ahí por parte de Ruther Smith, que ha entrado al terreno del juego y que se va a llevar esa pelota. Esférico para Jairo Ribeiro de nuevo, tocando. Se quejaban de un golpe, el argentino que cayó al suelo. En cualquier caso, pelota para Mentidero, tocando desde muy atrás con pierna derecha. Ese balón en la escuadra. Ese balón que ha pegado en el palo desde lejos. El obús contundente con pierna derecha que se terminó estrellando en el palo derecho de la meta de Ojo. Ese balón ahora de Jairo Vera. Llegó arriba también Jairo Ribeiro. En cualquier caso, salvó la opción. En primera instancia, Mentidero. En segunda, Córdoba, tocando esa pelota muy arriba. Recuperación de nuevo para Mentidero. Ahí está Joselito dándose la vuelta. El dorsal número 10 del conjunto que viste de naranja. Tocando esa pelota. Sí, esférico que va a salir desviado. Quien sale es Jairo Vera. Sin embargo, el balón va a ser finalmente para Córdoba. A ver la presión arriba, la caída al suelo. Las protestas en el banquillo de Córdoba. Falta de 7 minutos para llegar al final del segundo tercio, al segundo descanso. Y bueno, va a haber ahí una amonestación en el banquillo. Ahí tienen la acción repetida. La entrada en el partido por parte de José María Espósito en el cuadro cordobés. También de Poti, que en Mentidero ha entrado en el terreno de juego. Pelota en marcha. Y ese balón que se va a terminar perdiendo por la línea de fondo. Fofi para poner ese balón. Con él Alex Rodríguez, con Poti aquí en el costado. Y con Mentidero acumulando posesión de balón. Estamos en el ecuador de partido. Cuando se cumpla y se consuma ese sexto minuto de este segundo tercio de choque. Poniendo la pelota muy arriba, Joselito que
Intentó controlar ese balón con pierna izquierda. Salió por la línea lateral. Y evidentemente es muy pronto, 8:25 de la mañana, pero los más madrugadores que se acercan y se pasan por las pistas de la calle Jabugo en Huelga. Toca la pelota a través del costado derecho, intentando ganar ese esférico el cuadro de Córdoba. Y el balón que traspasó la cinta va a ser pelota de nuevo para Mentidero. Fofi sacando ese balón desde muy atrás. Tocando esa pelota el conjunto de Alejandro del Amor. La pelota muy arriba de cabeza Córdoba, intentando sacar esa pelota ya desde muy atrás. Y ese esférico que va a llegar directamente a los dominios de Fofi. La pelota arriba, recuperación por parte de Córdoba. Se elevó demasiado, no sé si incluso llegó a golpear. Cipoleta en el futbolista de Mentidero. En cualquier caso, será lanzamiento. Ahí están las explicaciones del argentino ante el colegiado. Será lanzamiento directo a través del costado izquierdo para el cuadro gaditano, que tendrá su opción en un resultado con pocos goles ya en el Ecuador de este partido, de este segundo tercio de choque. Ahí veían a Expósito, el dorsal número 10 por parte de Córdoba, y el lanzamiento para Mentidero. Ahí está la pared arriba por parte de Jairo Vera. Y Mentidero que ha tenido esa opción a través de la banda derecha, servicio arriba, saca Córdoba. Ese esférico que va a llegar directamente a los dominios de el meta de Mentidero. Tocar la pelota ya desde muy atrás. El conjunto gaditano, la presión arriba por parte de los cordobeses. Joselito devolviendo de nuevo. El lanzamiento ahí está directo. Complicado. ¿Y de qué forma lanzaba ahí al guardameta de Córdoba? El balón que en cualquier caso salió por la línea de fondo. Los cambios en Mentidero. Y el esférico que va a ser de nuevo para Jairo Vera, tocando la pelota muy arriba, intentando de tacón devolver. Ojo a esta acción, ese balón prácticamente en la frontal, el intento con pierna derecha, la defensa tremenda de Joselito para salvar esa acción en ataque del conjunto cordobés. Los cambios en Mentidero y la defensa ahora por parte de Nahuel Cipoleta al ataque del cuadro gaditano con pierna izquierda. Ganó el argentino esa acción, el balón que se pierde por encima de la cinta y la pelota que va a ser para el cuadro gaditano a través de la banda zurda. Con 0-1 en el marcador, a falta de menos de 4 minutos para llegar al segundo descanso del partido. Va a entrar Fabricio, va a entrar también Juan Fernando Osa, el colombiano, y la pelota ahí, que se terminó perdiendo a la derecha de la meta de Jairo Vera. La devolución en la zaga de Córdoba. Ese balón que va a tocar arriba. ¡Cuidado la pelota! Que va a terminar en gol de Córdoba. De nuevo Borja Villa. El balón arriba, era una cuestión de fe. En esta última acción para hacer el segundo, el saludo a la cámara, la celebración de gol. Y el segundo por parte del conjunto de Celso Rodríguez. Lo van a ver repetido esa cesión. La salida, en este caso del guardameta de Brian, y ese balón que terminó tocando Borja Villaverde, gran protagonista del partido. Córdoba que hace el segundo y Villa que se apunta al segundo de la temporada en su cuenta particular. Interesante ahora la reacción por parte de Mentidero con ese lanzamiento a través del costado derecho. El intento ahí está del conjunto gaditano por rehacerse con Chequi Cortés, y esa pelota de Córdoba que va a llegar a los dominios del dorsal número 22 de el cuadro gaditano. El 0-2, los dos goles de Villa en la mañana del día de hoy. El choque desde muy atrás, esa pelota de cabeza, el balón que se terminó perdiendo y que superó la cinta por la línea de fondo. Estaría Córdoba ganando 0-2 el partido
y sumando su primera victoria en este segundo fin de semana de la primera división de fútbol playa. Sería el segundo triunfo de la temporada. Córdoba, Gestión y Calor, que está octavo en la clasificación y que tenía 4 puntos. O que tiene 4 puntos. De momento, eso sí, se aproxima a sumar una nueva victoria. Aunque queda mucho fútbol playa por delante y ni les cuento para la mañana del día de hoy. Con la jornada al completo. Ahí tienen el enfrentamiento ahora. Con Miguel Gatica también como protagonista. Se dirigía el dorsal número 18 después de este encontronazo ante Jairo Ribeiro al banquillo del cuadro cordobés. Con 0-2. Mentidero en el ecuador de los dos terrenos de juego para tocar esa pelota ya. Precisamente con el guardameta Brian Palacio tocando la pelota desde muy atrás. Córdoba, que se quitó esa pelota de encima. Y el esférico que le va a corresponder de nuevo al conjunto de Mentidero. Tocando para Brian de nuevo desde muy atrás. Con pierna derecha, intentando jugar esa pelota. El cuadro gaditano, el intento lejanísimo. Defensivo. Con Fabricio intentando llegar a esa pelota. Le ha favorecido ese último bote, la salida del guardameta y la pelota que va a ser para Mentidero en cualquier caso. A través del costado izquierdo, la caída, la pugna. Ahí entre futbolistas, tanto de uno como de otro equipo. Va a ser finalmente para Mentidero el lanzamiento que va a pegar en un defensor del cuadro cordobés y el toque a través del costado izquierdo con Jairo intentando luchar. Ahí está Ribeiro. De nuevo esa pelota en los últimos segundos de este primer tercio de choque, de este segundo tercio. Toca la pelota de nuevo Mentidero desde muy atrás. Con el 0-2 en el marcador, últimos 40 segundos de este segundo tercio de choque. Los 2 goles de Borja Villa para el cuadro de Gestión y Calor Córdoba. Tocando a través del costado derecho. Cuidado, podía haber ahí un golpe importante. Tendido el futbolista de Mentidero en el terreno de juego. Va a intentar Córdoba recuperar esa pelota en los últimos segundos. El toque desde lejos, lanzamiento, atrapando Jairo Vera, despejando de primera esa pelota. Mentidero con absolutamente todo. La defensa ultranza por parte del conjunto cordobés. Con Fabricio luchando ahí. Ahí tienen el toque, la defensa por parte del conjunto de Gestión y Calor Córdoba. Y el lanzamiento que va a ser directo para el cuadro cordobés en los últimos 6 segundos de este segundo tercio de choque. Con Axel Ruther Smith, el futbolista argentino, un gol para él. De momento en esta temporada con Gestión y Calor. Y el lanzamiento directo que va a ser de las últimas opciones del partido para el cuadro de Celso Rodríguez. Aquí viene el argentino con pierna derecha, ese lanzamiento que se va a perder muy por encima de la meta de Brian. Y el segundo tercio que se nos va a marchar. Se consume el tiempo. Silbatazo final a esta segunda parte de partido. Le está ganando Córdoba 0-2 a Mentidero de Cádiz Club Deportivo. Gestión y Calor de Córdoba sumando su segunda victoria de la campaña. Queda un tercio de partido todavía por delante, pero ahí tienen al gran protagonista del partido, los 2 tantos de Borja Villa, de Villaverde, que deciden de momento este Gestión y Calor Córdoba 2, Mentidero de Cádiz 0.
Volvemos a por el último tercio de choque. Hemos tenido el sorteo de cara a este último tramo del partido. Lo está ganando Gestión y Calor Córdoba 0-2 a Mentidero. Gracias por las visualizaciones a través de YouTube, seguramente con muchos futbolistas de los equipos que durante la mañana del día de hoy van a tener que pasar de nuevo por tercer partido consecutivo en la tercera jornada que se está jugando en Huelva. La sexta del campeonato, ese primer intento ahora que se termina perdiendo. El regreso a la portería por parte del paraguayo Alan Rodas. Y con el Córdoba, gracias a los dos tantos de Borja Villa, ganando al cuadro gaditano de Mentidero, tocando esa pelota muy arriba. Y ese esférico que se perdía a la izquierda de la meta del cuadro que viste de naranja y que va a tocar de nuevo esa pelota a través de Aitor Monfort. El recién ascendido Mentidero con Brian, el lanzamiento con pierna derecha que se va a marchar por encima de la meta de Alan Rodas. El paraguayo que va a poner de nuevo esa pelota en juego durante toda la mañana a través de los canales de la Federación Española de Fútbol. Cuidado esa pelota, el intento ahí, el lanzamiento de segundas. Será buena la intervención por parte del guardameta, por parte de Brian. Y el intento del conjunto cordobés. Quiere más. Mentidero a través del costado derecho, el lanzamiento y ahí está. Recortando distancias. El cuadro gaditano. El primer tanto de Alejandro del Amor del equipo de Alejandro del Amor con 2-1, recortando distancias a falta de 11, consumido solo un minuto del último tercio. El tanto que le apuntamos a Miguel Gatica es el quinto para él en esta temporada. Por tanto, Mentidero, que necesitaba evidentemente este gol. Veremos cómo reacciona el cuadro gaditano a ese primer intento por parte de Córdoba, que no terminó llegando, y va a ser Cipoleta quien intente jugar esa pelota. Se va a perder ese balón desviado con respecto a la portería del conjunto gaditano. El tanto que le apuntamos a Mentidero y por tanto a Miguel Gatica para el 1-2 en el marcador. Toca la pelota ya muy arriba intentando esa jugada, ese balón que se va a terminar perdiendo. Le pilló a Brian fuera de su posición. En cualquier caso no supuso ningún problema para el guardameta ni tampoco para el conjunto gaditano. Ahora con algo más de fuerza el lanzamiento de Brian, de portero a portero. Alan Rodas dejando un buen partido también el portero del conjunto de Gestión y Calor de Córdoba. Tocando la pelota desde muy atrás. Gullón para el conjunto cordobés. Y la presión arriba del cuadro gaditano. Aquí viene, cuidado, cuidado con esa acción. Con Cipoleta abajo y con Joselito, que se ha hecho daño. La tarjeta amarilla para el futbolista argentino. Lo van a ver ahí repetido al ras. Ese balón arriba. Bueno, pues la acción es durísima, por parte de Nahuel Cipoleta, que ha visto esa tarjeta amarilla, el argentino. La conversación entre el colegiado y Aitor Monfort. Y Joselito, que veremos si se recupera en estos últimos 9 minutos y medio de partido. La sexta jornada, que es la que se está disputando ya desde las 8 de la mañana con este primer partido que le está ganando Gestión y Calor Córdoba 1-2 a Mentidero. Está programado el partido entre San Javier y el equipo que está liderando después de 5 jornadas la clasificación con 13 puntos, el Fútbol Playa Marbella. Está programado para las 9:15 de la mañana ese partido, que les contamos evidentemente a través de los canales de YouTube de la Federación. El lanzamiento de Mentidero se le complicó a Alan Rodas.
La pelota que se terminó marchando por encima de la meta del conjunto cordobés, defendiendo esa ventaja en el marcador. Con los curiosos, los madrugadores que se pasan también por estas pistas de la calle Jabugo. Viene Córdoba. Fabricio con la rodilla derecha que intentó tocar esa pelota. Y cuidado que ahora es Aitor quien va a tener que abandonar el terreno de juego. Se ha resentido ahí el dorsal número 5 de Mentidero. La entrada en el partido por parte de Álvaro Otero, que va a tocar ese freco a través de Joselito. Aquí viene Mentidero tocando el dorsal número 10 con el 1-2 en el marcador y con algo más de fuerza. El cuadro gaditano con pierna izquierda intentando tocar esa pelota, poniendo el servicio. Demasiado potente, se va a perder, superó la cinta. A través de el costado izquierdo de ataque por parte del cuadro cordobés, que va a poner a través de Nahuel Cipoleta, al que le hemos apuntado esa única tarjeta amarilla del partido para un futbolista del conjunto cordobés. El toque, el lanzamiento lejano. El intento por parte de Gestión y Calor. Y la pelota que va a ser de nuevo para Mentidero con el 1-2. Otro golpe ahí, de nuevo con Joselito como protagonista. El intento del futbolista de Mentidero que se va a marchar desviado. Y el cambio en los gaditanos. Se va a tener que retirar finalmente el dorsal número 10. Y la pelota de nuevo que se va a poner en juego desde posiciones defensivas para Córdoba. El toque muy arriba de cabeza, Mentidero intentando bajar esa pelota. El servicio ahí, ha habido un golpe de nuevo. Y bueno, pues último tercio del partido. Con problemas físicos, con algún golpe importante. En este caso entre Pablo y Axel Ruder Smith. Y la pelota que va a ser para Mentidero. Se pedía calma desde la zona de banquillos. Sí que es verdad que mientras aplana la superficie Pablo Gómez, podemos decir que este último tercio ha comenzado algo accidentado. 1-2. Balón para Mentidero. Pablo desde lejos con pierna derecha muy arriba. Ese balón que se termina perdiendo y la pelota que la va a jugar de nuevo desde posiciones defensivas Alan Rodas. El paraguayo levantando esa pelota con pierna izquierda. Ahí está llegando al centro del campo. El lanzamiento durísimo por parte del futbolista de Córdoba, que hizo emplearse a fondo al otro portero. En este caso a Brian. Toca la pelota de nuevo. Ahí tienen la acción del conjunto cordobés directamente para su portero. Poniendo el freco muy arriba, Mentidero. Jugando ahora la pelota a través de el ecuador de los dos terrenos de juego. Tocó Pablo atrás con Brian. Ahí está el portero intentando levantar esa pelota con pierna derecha. Se va a terminar marchando ese balón a la izquierda de la meta de Gestión y Calor Córdoba. Alan de nuevo para poner ese esférico. En marcha el portero araguayo. Aquí viene el futbolista natural de Paraguay poniendo ese esférico de nuevo arriba. Mentidero intentando recuperar ese balón. Y el esférico que va a ser de nuevo para Brian, tocando la pelota ya desde muy atrás. Servicio arriba, de cabeza se lo va a quitar de encima la zaga del cuadro de Celso Rodríguez, que está ganando el partido. Sería el segundo de la temporada en lo que a victoria se refiere para el equipo de Gestión y Calor en el último tercio de choque, últimos 6 minutos. Ecuador de esta tercera parte del partido, el primero de la sexta jornada en la primera división de fútbol playa masculino en nuestro país. Y con los goles de Villa, que para Córdoba de momento estarían suponiendo una victoria más que importante. El intento
por parte de Mentidero. La acrobacia ahí de Abraham Cintado. Y ese balón que se perdió desviado. Perdió Córdoba la pelota. Y el toque. ¡Esa chilena! Impresionante, lejana, con un juego mucho más directo. Eso sí, por parte de Mentidero, con la opción para Álvaro Otero. Los cambios, el refresco a falta de 5 minutos. Apretando el calor en Huelva. Desde lejos, ese lanzamiento arriba. Se terminó perdiendo. Y va a ser córner en favor de los intereses del cuadro gaditano. Presión arriba por parte de Ruther Smith. Al guardameta de Mentidero. A jugar desde muy atrás el lanzamiento ahí. Atacando el conjunto de Cali en estos minutos finales del encuentro. Y Joselito jugando de nuevo muy atrás. Con su propio portero. Aunque como ven, un futbolista. Ahí está la opción para Mentidero. Buena la acción de Alan Rodas. Decía que un futbolista de campo de Mentidero se ha colocado. Aquí tienen la acción como portero del conjunto gaditano. Tocando la pelota a través del costado derecho. Intentando buscar encontrar esa superioridad. El cuadro gaditano a través de la banda derecha va a perder. El conjunto de Alejandro de la Moresa, pelota, superó la cinta. Y ahí tienen esa pelota que va a tocar a través del costado el conjunto cordobés. Ahora sí la repetición aquí con esta acción, ese lanzamiento durísimo. Incluso se agachó el futbolista de Mentidero. Pero la parada de el paraguayo Alan Rodas, que queda falta de esos 3 minutos para llegar al final de partido. El toque desde muy atrás, lanzamiento directo, que se estrelló en el futbolista de Córdoba. El toque arriba, la parada por parte de Alan. Y va a ser Ruther Smith quien intente contactar arriba con Borja Villaverde. Ese balón ahí, se llevó un golpe anteriormente. El protagonista del partido con 2 goles para el conjunto cordobés. Hoy tienen el enfrentamiento. Y la pelota en juego. Con ese esférico para Mentidero, tocando ya para Joselito dentro del área la pelota. ¿Qué ha supuesto esa opción y qué ha tocado? Bueno, pues la opción en ataque por parte de Mentidero. El lanzamiento ahora de chilena, que se termina perdiendo. Reclamaba una falta, lo van a ver de nuevo repetida esa última acción. El toque ya para Córdoba, tocando muy arriba. Todo un refresco este último tramo del choque en las pistas en la playa, en las pistas de fútbol playa de la calle Jabugo. Aquí está la repetición con ese balón que se ha estrellado en la madera. El lanzamiento por parte de Aitor Monfort. Y la acción consiguiente justo después para Mentidero, que ha estado a punto de empatar el choque. Tocar la pelota ya con el cronómetro en marcha. Desde portería el conjunto de Mentidero. El toque a través del costado para Joselito intentando bajar. Ese servicio con pierna zurda poniendo el balón. Aunque se va a terminar marchando sobre el terreno arenoso de la ciudad de Huelva, donde se está imponiendo 1-2. En los últimos instantes de choque, el conjunto de Córdoba. Mentidero con todo para intentar empatar el partido. El toque para Córdoba de nuevo para cerrarlo. Con Fabricio, que perdió finalmente esa pelota. Esférico para Mentidero muy arriba. La salida de Alan para tocar ese balón. Le piden calma desde el banquillo al portero paraguayo, que va a jugar de nuevo esa pelota desde muy atrás.
Servicio en el último minuto de partido para Fabricio, muy arriba para Córdoba, dentro del área, la caída al suelo, recuperación en posesión Mentidero, que recortó distancias. Ahí está Fabricio recuperando esa pelota. Se le complicó el esférico también al guardameta del conjunto gaditano. Toca la pelota muy arriba, a través del costado derecho. Servicio, la estirada de Alan. Y balón de nuevo en juego, el toque de cabeza. El balón que no encontró la portería, pero que estuvo a punto. El toque a través de Mentidero para llegar a ese balón. Álvaro arriba de cabeza, la salida de Alan. El balón que va a quedar para el conjunto de Córdoba. Se la quita de encima Mentidero en los últimos segundos de choque. El lanzamiento arriba, que se termina perdiendo a la derecha. No sé si pegó en el palo. Y pide asistencia. Falta de 10 segundos para el final. Un jugador del conjunto cordobés. Con tensión ahora en un partido igualado. Hoy tiene que llamar la atención la tarjeta amarilla. Ya ha visto Gullón. Bueno, enfrentamiento verbal con Aitor Monfort. Y bueno, pues tenso partido en su tramo final, ajustado. Con el 1-2 para el conjunto cordobés. Va a jugar Mentidero. Un saque de esquina después de una nueva madera para el cuadro de Alejandro del Amor. Aquí viene el servicio al área con el guardameta. En el área contraria, el intento, lanzamiento, se pierde a la izquierda de la meta de Alan. Roda así el partido, que llega a su final. La celebración por parte de los futbolistas de Córdoba con su banquillo, y el conjunto de Gestión y Calor, que se hace con su victoria en la mañana de este domingo. Es la segunda de la temporada. Los tantos que deciden de Borja Villaverde y el cuadro de Celso Rodríguez, que consigue la victoria. Lo dicho, el partido que estaba siendo tenso en la recta final, y tienen que separar a algunos futbolistas en este tramo final de partido, en el cierre de choque. Lo dicho, con Mentidero Cádiz y con Gestión y Calor de Córdoba en la mañana de este domingo. La victoria, la segunda para el conjunto cordobés, que alcanza la segunda victoria. Mentidero, que empezó quinto la jornada, que tiene 9 puntos, y que veremos cómo se marcha de tierras onubenses después de consumir este primer partido de la mañana. Tendremos más citas, por supuesto que sí, con la primera categoría del fútbol playa nacional. 9:15 de la mañana contamos el choque entre Playa de San Javier y el Fútbol Playa Marbella, que en este momento comanda con 13 puntos la clasificación. El día que nos va a dejar los partidos entre Empie y Victoria, entre Fútbol Playa Huelva y Roses Playa, y el choque entre Atlético Torroseño y el Club Deportivo Fran Mejía. Por tanto, con la victoria de Córdoba desde Huelva, 1-2, ganó el conjunto de Celso Rodríguez. Más Fútbol Playa durante toda la mañana desde las pistas de la calle Jabugo.